Hoy se cumplen 25 años de la masacre del Tigre en Putumayo, una barbarie causada por las entonces Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los hechos violentos marcaron la vida de las personas en este departamento. Aquí rememoramos este importante suceso. El 9 de enero de 1999 empezó la tragedia para los habitantes del corregimiento El Tigre en Putumayo. Murieron personas que eran fundadoras de este pueblo, murieron personas que no tenían que ver nada con la guerra y murieron personas que tenían unas esperanzas muy grandes como las tenemos hoy en día. En esa noche, en medio de la incertidumbre en el corregimiento del Tigre, aún habían celebraciones del carnaval de negros y blancos, pues apenas unas semanas atrás, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a través de panfletos distribuidos clandestinamente durante la noche, anunciaban su ingreso a la región y amenazaban con exterminar a colaboradores y guerrilleros de las antiguas FARC-EP. Aproximadamente 150 miembros de las AUC y empezaron a hacer muertes a todo, quemando casas, quemando vehículos, robando, maltratando. La amenaza de los paramilitares se hizo efectiva a partir de las 11 de la noche del 9 de enero de 1999, con una masacre que marcaría un antes y un después en ese territorio. Los paramilitares acribillaron vilmente a 27 personas y desaparecieron a otras 14. Vamos a matar a todos los guerrilleros. Esa fue la premisa que justificó esta masacre. Porque lo que nos pasó aquí en el Tigre fue muy desastroso y las secuelas que nos dejó todavía aún lo vivimos recordando y vivimos con ese temor todavía. Así fue como un municipio que crecía en medio del auge petrolero y cocalero fue opacado por la acción paramilitar que desangró y desterró la esperanza de un territorio. Fui saliendo a la deriva, sin saber si retornar. Y para profundizar el análisis sobre las actuaciones u omisiones que dieron lugar a esta barbarie que dejó a más de 27 víctimas mortales y otras 14 personas desaparecidas en el departamento del Putumayo, específicamente en el corregimiento del Tigre, estamos en este momento con el representante a la Cámara por el departamento, Andrés Cancimance, quien además ha sido un investigador incansable del conflicto armado en el departamento y también participó en la elaboración del informe sobre la masacre del Tigre que elaboró el Centro Nacional de Memoria Histórica. Representante, bienvenido a RTVC Noticias. Cuéntenos un poco más sobre esas posibles responsabilidades, no solo de actores armados al margen de la ley, sino también de actores estatales que posiblemente permitieron que se perpetrara esta barbarie. Representante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los reportes, por ejemplo, de Amnistía Internacional, en su momento señalaban que la fuerza pública había participado en la perpetración de esta masacre, y eso lo pudimos verificar nosotros en la reconstrucción del caso de memoria histórica, cuando supimos que se instalaron retenes militares legales a las entradas de los caseríos, donde solo pudieron transitar los 150 paramilitares de las AUC que participaron de la masacre, y el resto de personas que venían de los carnavales de Nariño, por ejemplo, no pudieron transitar desde el 8 de enero hasta el 10 de enero. Es decir, esos retenes militares están asociados a ese señalamiento que luego Amnistía Internacional dijo alrededor de la posible o presunta participación de la fuerza pública en connivencia con la estructura paramilitar. Y eso estaba en la narrativa de las personas también que sobrevivieron a la masacre. Incluso la participación o presunta participación de estas estructuras de las fuerzas estatales también se dieron cuando los paramilitares, después de la masacre, instalaron los retenes militares, porque recordemos que la Inspección del Tigre y otros municipios del Valle del Guamués, de San Miguel, por ejemplo, los paramilitares, después de cometer masacres, lo que hacían era instalar bases militares para ejercer un control político, social y económico de manera permanente hasta su desmovilización con la Ley de Justicia y Paz. Representante, cuéntenos y a la fecha, ¿cuál es la situación de las víctimas de esta masacre?
Bueno, están en proceso de reparación individual, algunos casos todavía. Recordemos que en general lo que ha pasado con la reparación individual de las víctimas en Colombia pues es bastante demorada, más de 25 años. Algunas personas han estado esperando su reparación individual, lo que se conoce como la indemnización. Afortunadamente el caso fue un piloto de reparación colectiva con la Ley de Justicia y Paz, y en el marco de la reparación colectiva se pudieron hacer varias de las cosas que las personas víctimas habían solicitado del Estado, es decir, esos compromisos de reparación colectiva ya se dieron, el caso ya se cerró, fue uno de los primeros casos de reparación colectiva en Colombia que se cerró, entonces estaría pendiente la reparación individual, pero en lo que sí no se ha avanzado absolutamente nada es en todo lo relacionado con los procesos de judicialización y de responsabilidad de los hechos. No conocemos quiénes son los autores intelectuales, por ejemplo, de la masacre. Los paramilitares que participan de Justicia y Paz aún no asumen la responsabilidad. En términos de justicia, el caso está completamente en cero, y eso también hace parte de la reparación y hace parte de la memoria histórica, sobre todo porque asumir la responsabilidad implica quitar, por ejemplo, la estigmatización que sobre estos pueblos de Putumayo se ha venido construyendo desde hace muchas décadas como pueblos guerrilleros, pueblos colaboradores de los grupos armados ilegales. Así es, representante, gracias por estar con nosotros en RTVC Noticias. Muchísimas gracias y qué bueno que se conmemore esta fecha y no pase por alto.